Bueno, la clase que vamos a ver hoy es la clase de glucocorticoides. ¿Cuáles van a ser los lineamientos de la clase? Bueno, son los distintos pasos que ustedes pueden ver en la diapositiva. Vamos a empezar hablando de la introducción. ¿Qué son los corticoides? Son hormonas adrenocorticales, son naturales. Después vamos a ver otras que hay sintéticas y semisintéticas, pero los corticoides en base son naturales, son moléculas esteroides, a diferencia de los antiinflamatorios no esteroides que vimos antes. Es decir, estos son esteroides y son liberados por la corteza suprarrenal. ¿Para qué se usan los corticosteroides globalmente hablando? Para diagnóstico o tratamiento de trastornos que corresponden a la función de la glándula suprarrenal y, por sobre todas las cosas, para el tratamiento de varios padecimientos inflamatorios e inmunitarios que después vamos a describir. Para ver un poco la importancia de estos compuestos, podemos decir que no se nos ocurriría pensar una especialidad médica en la cual no se utilicen glucocorticoides, ¿no? Lo que habla, bueno, de la importancia que tiene y de que seguramente son fármacos que van a utilizar ampliamente en el curso de sus respectivas carreras, ¿no? Una vez que ya estén recibidos. Vamos entonces a la biosíntesis. Nosotros podemos ver que en la corteza suprarrenal tenemos síntesis tanto de andrógenos como de corticoides propiamente dichos. Estos, a su vez, los vamos a dividir de acuerdo a su capacidad para retener sodio y agua en mineralocorticoides, con su principal exponente, la aldosterona, de los glucocorticoides propiamente dichos, como por ejemplo el cortisol. Acá podemos ver la ubicación anatómica. La flechita roja nos marca dónde están los corticoides y estos se van a sintetizar en la fase fasciculada de la corteza. ¿Cómo es la síntesis? Todo viene de la pregnenolona y a partir de la 17-hidroxipregnenolona se van a sintetizar los demás compuestos, como por ejemplo el que nos va a ocupar hoy, que es el cortisol, ¿no? Y también tenemos el otro compuesto mineralocorticoide, que es la aldosterona, que proviene de la progesterona. Ahí lo podemos ver un poco más gráfico. Y acá estaría el cortisol. ¿Cómo se regula la biosíntesis? Nosotros tenemos desde la función superior en hipotálamo, por medio de la CRH o hormona liberadora de corticotrofina, la corticotrofina, que es la ACTH, que a su vez va a estimular a la corteza suprarrenal sintetizando los corticosteroides. ¿Qué es la hidrocortisona? En verdad, la hidrocortisona es la forma farmacéutica o medicinal del cortisol, que es el principal corticoide natural, ¿no? ¿Y qué va a suceder? Este producto final y todas las hormonas exógenas que nosotros le demos, es decir, cuando nosotros les administramos a un paciente corticoides por vía exógena, perdón,
esto va a tener una retroalimentación negativa tanto en la ACTH como en la CRH, regulando su propia biosíntesis. Acá podemos ver la molécula del cortisol. Y vamos ahora entonces a la farmacodinamia o acciones farmacológicas de los glucocorticoides. Nosotros podemos ver en esta diapositiva el corticoide que se va a unir a la CDG, que es la globulina fijadora de glucocorticoides. A su vez el corticoide entra a la célula y se va a formar lo que se llama el complejo corticoide receptor en citosol, que va a migrar al núcleo. Nosotros podemos ver acá el complejo corticoide receptor dentro del núcleo. A su vez va a interactuar sobre el elemento respondedor de glucocorticoides en el ADN. Va a entrar a funcionar la maquinaria de la transcripción. Se sintetiza ARN mensajero, síntesis proteica y finalmente respuesta. Pensemos que los glucocorticoides tienen acciones tanto génicas o genómicas como no genómicas. Las no genómicas o citosólicas van a tener una respuesta mucho más rápida, es decir, los corticoides van a actuar en forma crónica o en forma aguda. En forma aguda tenemos acá en azul algunos complejos que se forman a nivel del citosol, como el NF-kappa-beta, factor neurotrófico kappa-beta, proteína quinasa C y la proteína anexina 1. La proteína anexina 1, por ejemplo, va a mediar acciones rápidas de los glucocorticoides, es decir, por ejemplo, la inhibición de la migración leucocitaria, la acción antiinflamatoria aguda que tienen los glucocorticoides. Otros efectos. Efectos permisivos. Permisivos quiere decir que el glucocorticoide permite que otras sustancias puedan hacer efecto. Por ejemplo, al provocar una upregulation de receptores beta 2 en el bronquio, pueden favorecer la acción de los broncodilatadores. Y a nivel metabólico, estimulan la gluconeogénesis a partir de aminoácidos, porque son catabólicos proteicos, aumentan la lipólisis y antagonizan acciones de la vitamina D, por lo cual pueden ser causantes de osteoporosis con el uso crónico de los mismos. Efectos antiinflamatorios e inmunosupresores. Los glucocorticoides poseen acciones tanto inmunosupresoras como inmunomoduladoras. Van a aumentar los glóbulos blancos o los neutrófilos por inhibición de la migración de los leucocitos a nivel periférico. Por eso uno puede llegar a ver un conteo aumentado de glóbulos blancos sin que ello pueda significar, por ejemplo, infección. Van a redistribuir los linfocitos y otras células a los tejidos linfoides, por lo cual su cantidad disminuye e inhiben la función macrofágica.
¿Qué ocurre con la respuesta inflamatoria? Van a reducir también la síntesis de prostaglandina, leucotrieno y una sustancia que es el factor activador de plaquetas, todos mediadores inflamatorios, por la activación de la fosfolipasa A2. Pueden reducir también la expresión de la COX-2 que habíamos visto cuando estudiamos antiinflamatorios, lo cual habla un poco de su respuesta, de la disminución de la respuesta inflamatoria que también tienen los glucocorticoides. A nivel del sistema nervioso central pueden alterar el electroencefalograma, pueden dar depresión a nivel psíquica, pueden ocasionar insomnio, euforia y algunos trastornos también de la esfera psíquica. Pueden dar pseudotumor cerebral. ¿Qué es el pseudotumor cerebral? Es de alguna manera presentar los síntomas que presentaría una persona si tuviera un tumor cerebral, es decir, con aumento de, por ejemplo, la presión intracraneana, sin que exista estructuralmente dicho tumor. A nivel endocrino, pueden suprimir, por feedback negativo, la liberación hipofisaria de estas sustancias, sobre todo la que nos va a ocupar hoy más va a ser la ACTH, y puede provocar también úlcera gástrica, por ejemplo, por la inhibición de alguna manera de la respuesta inflamatoria al Helicobacter pylori a nivel de la mucosa gástrica. Recuerden que el Helicobacter pylori es un germen, en verdad, que se asocia mucho a lo que es la úlcera gástrica. Otras acciones van a promover que se redistribuya la grasa corporal, sobre todo se va a concentrar en la cara, nuca y a nivel supraclavicular, después lo vamos a ver un poco más gráficamente. Van a antagonizar, como dijimos, el efecto de la vitamina D sobre el calcio. Pueden aumentar la cantidad de plaquetas y glóbulos rojos, sobre todo por la inhibición de la destrucción periférica de los mismos. También tiene un efecto benéfico sobre el desarrollo del pulmón fetal, sobre todo la generación del tensoactivo o surfactante, que favorece que en chicos prematuros se forme más rápidamente, de alguna manera, el líquido surfactante. Vamos ahora a hablar de la farmacocinética. El cortisol, por ejemplo, se fija a proteínas transportadoras como la CBG, que es la proteína transportadora por excelencia. Tiene una vida media de 60-90 minutos con metabolización hepática. En verdad, se dice que el estrés, por ejemplo, puede aumentar la vida media del cortisol. Excreción. Se excreta 1/3 en la orina y si uno quisiera medir excreción de glucocorticoides, por ejemplo de cortisol, tendría que medir 17 hidroxiesteroides, por ejemplo, en orina. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Acá estamos viendo, por un lado, fármacos, potencia antiinflamatoria, es decir, equivalencia a nivel antiinflamatorio, a nivel tópico, actividad retenedora de sal, dosis oral equivalente y formas farmacéuticas disponibles. Observen cómo los glucocorticoides poseen varias vías de administración. ¿Y para qué nos va a servir la dosis oral equivalente?
Vamos a dar un ejemplo. Si de repente viene un paciente politraumatizado a la guardia, que de repente estaba recibiendo en forma crónica glucocorticoides por vía oral, vamos a suponer que recibía prednisona, uno no le puede dar en ese momento por vía oral la prednisona en estado de shock y va a tener que darle una forma endovenosa para la cual uno tiene que calcular la equivalencia entre la prednisona, por ejemplo, y la hidrocortisona, para saber qué dosis equivalente yo le tengo que dar. Esta es la potencia retenedora de sal, cuanto menos es obviamente menos retenedora de sal, de sodio y agua. Y lo vamos a dividir en glucocorticoides de acción breve a media, de acción media y de acción intermedia, perdón, y prolongada. Eso nos habla no de la vida media de eliminación, sino de la vida media biológica, que no es lo mismo. La vida media biológica nos está hablando de cuánto tiempo de alguna manera actúa, por cuánto tiempo va a actuar un fármaco en cuestión, ¿no? De eso nos está hablando. Acá vemos otros compuestos, como la metilprednisolona, por ejemplo, con sus diferentes potencias. Acá ya empezamos a ver los de acción intermedia, por ejemplo, la triamcinolona, que se utiliza también mucho por vía inhalatoria en afecciones respiratorias. Y acá tenemos los de acción prolongada, entre las cuales tenemos un glucocorticoide muy utilizado, que es la dexametasona. Fíjense la potencia antiinflamatoria que tiene, pero sin embargo vemos que no retiene sal. Y tenemos también mineralocorticoides, como la fludrocortisona, que es su máximo exponente. Fíjense la potencia que tiene para retener sodio y agua. Bueno, acá tenemos las velocidades de producción diarias normales. En términos prácticos, el cortisol se mide a las 8 de la mañana. ¿Y esto por qué? Porque se mide siempre en condiciones basales. Esa hora es la hora de menor secreción por parte de, digamos, donde más se va a ver la síntesis de cortisol. Fíjense los valores normales: 16 microgramos a las 8 am, bajando a las 4 pm a 4. Es decir, los dosajes del cortisol, cuando uno tiene que medirlo, se hace a las 8 de la mañana por ese motivo. Si uno lo tomara en otro cualquier momento del día, no sería, digamos, de utilidad, ¿no? Y acá tenemos la velocidad de secreción de la aldosterona. Los glucocorticoides tienen un ritmo de secreción, un ritmo circadiano de secreción, máximo a la mañana y mínimo a la tarde. En este gráfico estamos viendo diferencias de potencia antiinflamatoria de diferentes glucocorticoides. Fíjense que la duración de acción o vida media biológica va a ser breve, intermedia o prolongada. Y acá tenemos los diferentes compuestos que forman parte de la misma. Acá tenemos la dosis equivalente
de ellos, sepamos que la fludrocortisona no se utiliza para tener efectos glucocorticoides, sino mineralocorticoides propiamente. Después vamos a ver en qué se lo indica. Fíjense cómo la betametasona y la dexametasona tienen una amplia potencia antiinflamatoria sin retener sodio y agua. Y la fludrocortisona, una gran potencia retenedora de sodio y agua. Indicaciones. Acá vemos los distintos tipos de indicaciones que podemos llegar a tener. Enfermedades de la piel, enfermedades oculares, sobre todo recordarán la conjuntivitis alérgica, ¿no? Enfermedades gastrointestinales, generalmente enfermedades inflamatorias del intestino. Enfermedades pulmonares, sobre todo asma bronquial. Y neumonía por neumocistis carini en el contexto del SIDA, por ejemplo, también, ¿no? Fíjense ustedes el espectro de indicaciones que tienen los glucocorticoides, ¿no? Y también tenemos enfermedades tiroideas, exoftalmía propia del hipertiroidismo, infecciones. Ustedes podrán decir, bueno, ¿cómo puede ser que si es inmunosupresor se lo den infecciones? Bueno, toda regla tiene su excepción, ¿no? Generalmente sepsis por gram negativos, en los cuales puede llegar a haber una insuficiencia suprarrenal relativa, pueden estar indicados estos compuestos. Y uno que son también una clásica es padecimientos inflamatorios de las articulaciones, con todo tipo de artritis, ¿no?